Bueno, tenés por ahí un bolsito o algo que lo mantenga. Sí, marica, el mío. ¿Es? Fácil así es. Tío, ¿cuál es el juguete que dijo? El profe sabe. Ahí ven bien. Ahí ven bien. No. Ahí sí. Hola muchachos, buenas tardes. Bueno, el semestre pasado esto funcionó bien. La amplificación, ya les voy a mostrar. Yo sé que se escucha mucho mejor con este micrófono, pero este micrófono tiene un inconveniente, es que me fija a mí a este atril y no me gusta. Me gusta más tener libertad de movimiento. Si es mejor así, porque veo que no son muchos, pues lo hacemos. Pero denme la oportunidad de poner este aparatico que obviamente no se va a escuchar tan bien como el micrófono, pero puede funcionar. Si funciona y lo toleran, pues entonces lo hacemos mejor con esto.
PA model. Current capacity 100%. Bluetooth connected. Sí. Oye, ¿qué tal se escucha ahí? Bien. ¿Toleramos esto? Bueno, es mucho mejor para mí. Bueno, muchachos, entonces ya nos conocemos, nos habíamos visto en quinto semestre, me imagino, ¿o no? Bueno, entonces esta clase, para los que no me recuerdan, yo soy Jorge Armando Cuarta, soy otorrinolaringólogo de la Universidad de Antioquia y soy el profe encargado de darles el curso de otorrino en 10º semestre. Esta primera clase tiene dos componentes. Lo primero es que presentemos el curso, que miremos cuáles son los temas que vamos a tratar a lo largo de estas clases y que determinemos cuáles son, digamos, los porcentajes evaluativos que a ustedes les interesa bastante. La segunda parte de la clase va a ser una clase que es una reencauchada del quinto semestre. Es la única que van a ver repetida, pues es que en quinto semestre no vieron sino una conmigo, pero siempre la repito porque me parece fundamental que empiecen con este conocimiento o que refresquen este conocimiento, como van a hacer algunas prácticas en mi consultorio, entonces para que tengan idea de lo que vamos a hacer cuando nos enfrentemos a un paciente desde el punto de vista como de la semiología básica de otorrino. Hay una cosa, sé que Lina les dijo, pues yo hice mucha bulla, espero que sí funcione, no me crucifiquen por ello, pero con ustedes voy a tratar de innovar unas cosas este semestre, o sea, hacer las clases un poquito más tecnológicas. Me conseguí un juguete, pues no lo quería como juguete, sino que alguna vez estuve buscando en internet como programas de anatomía, digamos como de buena definición, y encontré una cosa que era en realidad virtual. Pues entonces tanto me antojé de eso que le pedí al niño Dios unas Oculus Rift, que son unas gafas de realidad virtual, y compré el programa de anatomía que tanto había visto en internet, y eso es la putería. Eso es una locura. Pues yo que lo he probado, uno se siente ahí tocando digamos el modelo anatómico, y uno puede destrozar, despedazar ese modelo hasta su mínima expresión. Entonces es bastante divertido y bueno, ¿qué he estado pensando para eso? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer realidad virtual? Ustedes van a ver, digamos que en la pantalla yo logro proyectar todo lo que yo estoy viendo en las gafas. Obviamente ustedes lo ven en 2D y yo soy quien estoy inmerso en esa situación. Hay otra cosa, qué gracia tiene. Lo otro, yo a raíz de eso yo dije, no, pero qué bueno que los muchachos también pudieran experimentar eso. Como les digo, apenas estoy empezando en el cuento y vamos a ver si eso funciona. Una cosa que me estoy craneando es que yo tengo forma de proyectar en pantalla. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto en YouTube, hay videos VR o de realidad virtual, y ustedes ven que son como el video pero partido en dos. Eso sirve cuando usted tiene unas gafas que son sencillas, no son tan caras, no las voy a poner a comprar, pero que le meten el celular y usted queda viendo realidad virtual. Entonces yo dije, y si yo proyecto esto que yo veo en las gafas, pero lo proyecto en versión partida para VR, y le digo a la universidad, venga, ¿por qué no compramos unas gafitas? Todos estos muchachos tienen celular, pues la mayoría. Los que tengan celular, unas gafitas, se meten esto aquí y todos vemos en realidad virtual muy titinos. Entonces, ese es el cuento, o sea, en eso estoy. Por eso les digo, perdónenme si me dicen, ay doctor, pues que no estamos viendo lo que usted ve, que es que a mí me gustaría ver la realidad virtual. Otra cosa es que digo, bueno, entonces ¿por qué no cojo un estudiante y lo corcho aquí y le digo, bueno, listo, usted ponga esas gafas y empiece, y tómeme esto, tómeme... la experiencia tridimensional y de realidad virtual cuesta. Entonces alguno dice, no, yo quiero ir a ver esas gafas, sí, pero también se mació el tema, entonces venga pues porque lo voy a coger. Usted va a dar la clase, yo le voy a ir diciendo, usted va a coger cada una de las partes. Una cosa que no me gusta
tal vez es que yo pierdo contacto con ustedes. Ustedes no sé si han visto en los centros comerciales, hay esas cosas de realidad virtual y uno parece un zombie, uno es dándole puños a no sé qué. Entonces ya me imagino a más de uno de ustedes por allá mientras yo tengo estas gafas haciendo el show por allá atrás. Entonces, no sé, tengo mis dudas, yo voy a ver cómo lo perfecciono, de pronto lo traemos para las clases de anatomía, no creo que las traiga para cada una, pero de pronto sí al final, cuando veamos todas las anatomías, aprovechamos el modelo y hacemos un resumen. Después podemos bajar unos juegos de montaña rusa y otras cosas que también deben ser chéveres. La idea es que miremos eso, de pronto con ustedes no puede funcionar a full, pero digamos que ya hay una idea, y si ustedes vieran lo bacano que se ve, es que, mejor dicho, ¿para qué ir a anfiteatro? Bueno, entonces les voy a presentar el curso. Denme un segundo, yo abro. Bueno, entonces, este es el curso, ustedes van a tener, yo les voy a, ahorita verán que vamos a crear como una carpeta de Dropbox, donde vamos a colocar toda esta información, incluyendo unos libros digitales pues que yo les pongo ahí que les pueda ayudar. Aquí está pues todos los componentes que vamos a ver, pero lo más importante es que miremos esta parte de las clases. Entonces hoy, la primera semana, 14 de enero, haremos esta presentación del curso y vamos a hablar de generalidades de otorrino en cuanto a la parte de anamnesis, exploración física y como examen físico en general. La siguiente clase va a ser en 15 días, porque dentro de 8 días estoy fuera del país, entonces dentro de 15 nos volveríamos a ver, enero 28, con una clase de audiología básica y una clase de generalidades en electrofisiología. La tercera clase sería febrero 4, que es anatomía y fisiología de laringe. La cuarta sería anatomía y fisiología de nariz y senos paranasales. Y el 18 de febrero, anatomía y fisiología de oído. Pónganle pues puede ser ahorita mismo si alguno se la pesca, o en casa tengan cuidado con las fechas. Yo soy feliz programando clases y parciales los festivos. Como el curso mío es los lunes, yo como que no tengo interiorizados los festivos y termino programando los festivos. Imposible pues que ustedes tengan algún inconveniente en venir a presentar un parcial o un festivo, pues están descansaditos, entonces me avisan. Semana Santa también creo que a veces se me pasa, porque para mí la Semana Santa es jueves y viernes santo. A mí, pues yo trabajo el resto. Pero resulta que creo que a ustedes, no sé si es siempre o algunas veces se les dan la semana desde lunes a viernes. Entonces, si de pronto programé por ahí, me cuentan. Y que sí sea verdad, pues que no sea que estén estudiando en Semana Santa y me hagan cancelar esa clase. Después tenemos sistema vestibular, después vemos vértigo y patologías del oído externo y el primer parcial, marzo 11. ¿Listo? Después vemos patologías del oído medio, todo lo que es otitis, mastoiditis, vemos todas las otitis que ustedes deben manejar. Abril primero, patología nasal común. Abril 8, alteraciones degenerativas, y vemos una partecita pequeña de audición de la infancia. El 22 de abril, masas en cuello, y el 29, patología de amígdalas, disfagia y fisiología de la deglución. Ya en mayo 6 veremos la última clase, que es de urgencias, y en mayo 3 estaríamos viendo o estaríamos presentando el segundo parcial. Esto falta actualizar estas fechas con los parciales que tenemos ahí, pero entonces el primer y segundo parcial tienen un valor del 40%. Y hay otro 20% que se distribuye en un 15%, que es como la asistencia a las clases, y un 5% de la rotación que ustedes tienen. Como normalmente están viniendo grupos tan grandes, probablemente no les toque ir a rotar al consultorio sino una sola vez. De esa rotación saldrá ese 5% como de concepto. Igual también cuando hablo de asistencia al curso, pues no es solamente venir y presentarse, sino que yo pido regularmente el mosaico de ustedes, que por lo general
vienen fotos del Facebook cuando apenas estaban en el bachillerato, abrieron el Facebook, a veces es difícil reconocer quién es quién, cambian en 6, 7 años cambian mucho, pero entonces trato de mirar, y también hay una parte pues como de la participación y del comportamiento en clase, como para sumar ese 15% y ese 5%. Ojo, de una vez se los anticipo, habrá muchos de ustedes que por fuerza mayor no puedan asistir a la rotación conmigo en el consultorio. Este curso, como yo lo planteé desde el principio, lo diseñé para que ustedes no fueran al consultorio. Es decir, cuando yo empecé con la universidad cooperativa, hace ya varios añitos, yo aún era residente de otorrino, yo no tenía consultorio, no tenía consulta privada, no tenía forma de recibir o hacer una rotación, digamos, práctica. Pero entonces yo me esmeré por hacer cosas o diapositivas tan, digamos, tan didácticas e ilustrativas, que casi que les pudiera a ustedes suplir la necesidad de estar en contacto con un paciente, pero me he dado cuenta que tocar los pacientes es muy importante. O sea, para una cosa tan sencilla como una otoscopia, ustedes no se imaginan, hay muchos que me lo han dicho, yo vine a aprender a hacer otoscopia en esta tarde que vine a consulta, o en esta mañana que vine a consulta con usted, y uno lo nota, y uno dice, pero ya son de 10º semestre, no ven en pediatría, no, es que no hacemos tanto en pediatría, y en medicina interna no los internistas no revisan los oídos, doctor, si acaso pues ven tórax, presión, pulso. Entonces esa rotación es buena, pero el que por fuerza mayor, que tiene ese día un parcial y la universidad pues lo excusa para que no vaya, o alguna excusa médica, pues entonces no tendrá la rotación, y ese 15% de concepto y de asistencia entonces ya será un 20%, ¿sí me entienden? Pero no es que, ay, no fui a la rotación entonces tengo 0, no, si usted tiene una causa justificada para no asistir a la rotación, parcial, causa médica o cualquier otra razón justificada por la universidad, entonces no tendrá ese 5%, y ese otro 15%, que a los que sí fueron se les suma 15 y 5, el que no pudo ir por causa justificada, pues todo será un 20%. Listo, para que no se estresen, que eso los estresa demasiado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Quién es el coordinador de ustedes? El representante. Listo, entonces cualquier cosa me puedes avisar, ahorita te doy mi celular y estamos en contacto. Entonces, sin más, vamos a comenzar con la clase. Hay otra cosa que también quiero hacer como tantas cosas, pero no sé. Hay un programita muy bueno que es para iPhone, que permite hacer... No, yo no tengo iPhone. Tengo que traerme el de mi esposa. Dejo uno por ahí viejito, ese es el que traigo. Entonces tranquilos. Además me aterra el iPhone como celular. Pues con el perdón de los que les gusta tanto la marca. Es un programa que es para iPhone y está gratis, pues incluso en la tienda, y es como un simulador para vértigo, sobre todo para vértigo posicional. Eso todavía lo estoy cuadrando, pues porque uno empieza a mover el celular y empieza a hacer como la reposición de los otolitos cuando quiere hacer reposición en vértigo posicional paroxístico benigno. Ya lo va a entender. Entonces, si usted maneja el PPPB, o sea el vértigo posicional paroxístico benigno, usted ya está con el 80% de su consulta de vértigo asegurada, y va a ser un dios, se lo prometo. Usted va a llegar a ese pueblo, el paciente va a entrar mareado a su consultorio, usted le va a dar 4 o 5 vueltas en la camilla, va a salir contento, y en el parque todo el mundo lo va a mirar cuando usted sabe, ese es el que viene de Medellín, ese sabe, vea, yo estaba mareado y ese me... Entonces, me gusta que pudiéramos hacer esa práctica, y con ese aparato, pues entonces, y otras gafas, y las gafas benditas de realidad virtual, entonces yo le he metido el celular, he tratado como de simular los movimientos, y a veces funciona, otras veces no. Entonces cuando lo tenga como bien organizado, de pronto lo traemos una camilla aquí, y ahí sí hacemos las maniobras. Ustedes empiezan a sacarle los otolitos a los compañeros y los volvemos a meter. Entonces, esta primera charla consiste, como les decía, es repetida, pero no digan, pero una clase repetida. A ver, riné positivo bilateral Weber izquierdo. ¿Quién da más? Muy bien, listo, entonces hay que ver la clase. Entonces, dentro de lo que vamos a ver, pues lo primero que quiero es presentarles mi nuevo sitio de trabajo.
Hace poco estoy trabajando acá en la clínica de oftalmología San Diego, previamente estaba en la clínica, en la Torre Médica Ciudad del Río, donde queda la clínica Clofán, pero ahorita estamos en San Diego. Esto queda justo al frente de Premium Plaza, por toda la avenida del Puebla, es muy fácil llegar, tiene buenos parqueaderos. No sé los costos del parqueadero para particulares, pero hay parqueadero para motos y para autos. Aquí está la dirección, pero como les digo, no tiene pierde. Clínica de Oftalmología San Diego, y mi consultorio es el consultorio 703. Igual Lina, cuando les pase la programación de los cursos, le deja esta información detallada para que ustedes no se pierdan. Lo otro que también les mencioné es que creamos una carpeta en Dropbox, y la idea es que esa carpeta pues va a contener una serie de artículos. Ahí vamos a colocar el cronograma para que ustedes también lo estén revisando, y yo lo voy actualizando, y las notas, por ejemplo, cuando califico los parciales se las monto ahí. Los parciales un día antes para que ustedes lo repasen y lo presenten al otro día y saquen 5. Sí, cómo no. Bueno, muchachos, entonces hablemos un poquito del examen de oídos. ¿Qué necesita o qué se necesita básicamente para hacer una buena evaluación de oídos? Pues se necesitan estos juguetes. Lo primero, un otoscopio que todos ustedes conocen. Hay de diferentes marcas, de diferentes tamaños, pero en general todos constan de lo mismo. Un mango donde está la batería, y aquí tienen un lente y una porción anterior donde tienen la luz y donde tienen un adaptador para que uno coloque los diferentes espéculos de oído. Nosotros los otorrinos somos fanáticos de este tipo de espéculos, que son espéculos metálicos de boca ancha. ¿Por qué nos sirven mucho esos espéculos metálicos de boca ancha? Porque permiten que nosotros, con instrumentos como son las pinzas de cuerpo extraño o pinza de caja, que también se le llama, o con las curetas de cerumen, podamos instrumentar fácilmente el oído y retirar cosas de ahí, cuerpos extraños, tapones de cera, etc. Otro instrumento que manejamos con relativa frecuencia en la consulta son los diapasones. Estos los utilizamos mucho cuando estamos evaluando pacientes que consultan por algún grado de hipoacusia. Y esto que ustedes ven acá, que se parece mucho a las peritas de los tensiómetros, es una pera de neumatoscopia, que todos los otoscopios tienen una porción lateral donde se adapta justamente esta pera, y eso tiene la finalidad de permitir insuflar aire en el conducto auditivo externo y poder ver el comportamiento o el movimiento de la membrana timpánica. Eso lo podemos estar viendo en el consultorio, pero de una vez les anticipo, esto es con delicadeza. O sea, la membrana timpánica es una estructura delgada, tiene menos de 1 milímetro de grosor, entonces esto no es para inflarlo como cuando están tomando la presión arterial en un paciente urgente, que suben de 0 a 200 en 2 segundos, que cogen, insuflan pues rápidamente porque pueden perforar la membrana timpánica. Es un toquecito sutil, ni siquiera hasta su máxima capacidad, sino un toquecito sutil, y uno ve cómo la membrana se va moviendo para no generar disconfort en los pacientes. En los pacientes el oído, déjenme decirle, muchachos, que es de las estructuras más dolorosas que hay en el cuerpo humano. Alguien de ustedes ha tenido un dolor de oído y sabe de lo que les estoy hablando. Y manipular el oído también puede generar molestias en el paciente. Con una simple otoscopia podemos generarle mucho malestar al paciente y dolor si no lo hacemos correctamente. Sean cuidadosos, delicados al introducir el espéculo. Algunas veces he tenido casos, un par de casos en lo largo de lo que estoy como docente, que alguien ha introducido un espéculo nasal y ha tomado como una biopsia de piel. O sea, con el otoscopio, lo introducen con mucha fuerza o vehemencia, y digamos que levantan la piel y casi que sacan una porción de piel. Una biopsia de piel no es lo adecuado, entonces es maluco, el paciente sangra en ese momento, tiene mucho dolor, hay que explicarle, ponerle hiladilla, lo tengo que ver por ahí cada 2 días, consentirlo mucho, darle tinto cada que llega al consultorio para que el paciente no se vaya a poner muy bravo conmigo. Pero entonces son cosas que vamos a ir viendo en la consulta, es muy fácil, pero hay que hacerlo. Ustedes tienen que tener ese tacto y esa sensibilidad para una cosa tan sencilla como es hacer una otoscopia. Bueno, y se acabó la pila, entonces... no, pero ¿qué es esto, por Dios? Bueno, lo primero que hay que hacer
es que usted no puede hacer una correcta otoscopia si no tiene una buena visión. Entonces, todo lo que esté estorbando en el conducto auditivo externo, cuerpos extraños, pedazos de copitos que los pacientes a veces llevan, animales, tapones de cera, todo eso hay que limpiarlo para usted poder hacer una buena inspección. De lo contrario, usted no podrá hacer una buena otoscopia y un buen diagnóstico. ¿Cómo es una otoscopia normal? ¿Cómo es la membrana timpánica normal? Esta es la membrana como del libro. Yo les voy a mostrar en el consultorio que hay espectros de la normalidad, o sea, no todas son tan cristalinas y transparentes como esta, pero siguen siendo normales. En los pacientes ancianos tienden a ser un poco más opacas y eso no quiere decir enfermedad. En algunos pacientes pueden ser un poquito más vascularizadas o se le ven pues como los vasitos con más detalle y eso tampoco quiere decir que son anormales, pero en general vamos a ampliar nuestra descripción de la otoscopia a más de decir que simplemente vemos o no cono luminoso y que la membrana está roja o no, porque yo les confieso que cuando yo pasé internado, pues esa era mi descripción de una otoscopia: tímpano rojo, se ve cono luminoso o no, y ahí paré de contar. Entonces, en esto que ustedes ven ahí, cuando ustedes ya empiezan a ver que hay estructuras, ya ustedes ven más allá de lo evidente. Entonces, si ustedes quieren, me pueden creer ahí que yo estoy viendo el mango del martillo, que veo el humbus, que veo el yunque, que veo el tendón del estribo, que veo la apertura de la trompa de Eustaquio, que veo unas celdillas hipotimpánicas, que veo la cuerda del tímpano y que se ve muy bien también el promontorio. Es una membrana muy clara. ¿Dónde se ve todo eso? Acá. Si uno le quita la membrana, uno ve que claramente esto que tenía acá es el mango del martillo, que esto que pasa horizontal entre el yunque y el mango del martillo es la cuerda del tímpano, que es una ramita del facial, que esto que ven aquí abultado es el promontorio, que esto oscuro anterior se llama la trompa de Eustaquio, que incluso se pueden ver una estructura redonda que se llama la ventana redonda, que aquí arriba está la pars flácida, que se puede ver que es el tendón del estribo y que se pueden ver unas celdillas hipotimpánicas aquí abajo. Entonces miren que cuando ya uno conoce que detrás de esa membrana hay estructuras, ya uno las empieza a identificar con más facilidad. Entonces, de esto, que solamente es probable que algunos hubieran descrito que estaba bien de color y que tenía cono luminoso, pasamos a ver todo esto que hay en el interior del oído medio y que son estructuras importantes y que en algunos pacientes se ve supremamente bien. La neumatoscopia es lo que yo les decía con la perita. Entonces, cuando uno insufla lentamente con la pera, no puede ver el movimiento de la membrana timpánica. Si ustedes ven el ejemplo anterior, era una movilidad normal. Y aquí es un paciente con un tímpano rojo, lleno de líquido, con una otitis. Miren cómo el movimiento de la membrana está disminuido, precisamente por ese contenido líquido que hay en el oído medio que no permite una buena movilidad del tímpano. Cosas que se pueden ver en la otoscopia, esto es de lo primero que se ve. ¿Qué es eso? Un tapón de cera o cerumen. Se pueden ver cuerpos extraños animados o inanimados. Este era animado pero ya murió, o sea que ya está inanimado. Se puede ver esto, que es un tubo de ventilación, no es una Shakira, no es un cuerpo extraño. No lo manden donde el otorrino. Es que yo tengo que cogerle las placas a todas esas remisiones donde remiten pacientes con cuerpo. Claro que en este no cae porque la mamá le dice: doctor, usted no, eso no era el tubo de ventilación que le colocaron hace 6 meses al niño. Entonces tal vez sí, porque algunos sí se confunden y: ay señora, ¿qué se metió ese niño aquí en este oído? ¡Ve! Tan raro, y se metió justo lo mismo en el otro oído. Claro, tubo de ventilación bilateral. Así de pequeños son los tubos de ventilación, uno lo ve ahí muy grande. Ustedes pensarán que eso es ¿qué? Un tubo de esos de cañería. No, son tubitos muy pequeños. Cuando aún existían las monedas de 200, que yo creo que todavía existe esta, todavía se ve por ahí en circulación. Miren, la relación del tubo de ventilación es relativamente pequeño. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso y si se maneja con antimicóticos? ¿Sí o no? Es tejido cicatricial. Eso se llaman placas de milingoesclerosis. No, es que es muy fácil, es que ustedes caían en quinto, pero ya no caen porque claro, ya vieron esta presentación.
Esos son placas de meningoesclerosis. Son fenómenos cicatriciales de la membrana timpánica en pacientes que han tenido historia de otitis medias recurrentes o incluso historias de tubos de ventilación. Hacen esta cicatrización en la membrana que por lo general no tiene implicaciones desde el punto de vista fisiológico, no pierden audición ni nada, pero se los muestro y se los recalco porque se han visto casos de pacientes tratados meses enteros con antimicóticos, no solamente tópicos sino también tomados, porque el médico dice, esa micosis no se le quita con nada, señora, vea usted, nada, es que no mejora, llevamos 3 meses con ese fluconazol y usted nada que mejora. No va a mejorar. No es una micosis, es un proceso cicatricial. Si usted quiere ver una micosis, esto es una micosis. Si usted quiere ver o quiere hacerse una idea de cómo se ve un hongo en el oído, esto es un hongo en el oído. Ahí se ven las esporas, se ven las hifas, se ve un conducto edematoso, eritematoso, con secreciones. Entonces eso es una verdadera micosis. ¿Esto qué es? Esto es una inflamación del oído externo, es una otitis externa, probablemente bacteriana, muy frecuente en épocas de vacaciones. Ahora en época de enero y en diciembre se ve mucho porque los pacientes se van para piscina, para el mar o alguna cosa y terminan haciendo unas otitis externas, que eso vamos a hablar más adelante. Esto es un tímpano que evidentemente está enrojecido, eritematoso. Miren que no se ve con claridad lo que veíamos antes. Uno, si acaso se ve el cono luminoso ya como empezándose a borrar, pero uno allá adentro no ve nada más. Todo está como muy opaco en el interior, como si hubiera algo dentro del oído medio. Esta es digamos, la clásica imagen, pues, o una de las imágenes que se pueden ver en una otitis media aguda. Así comienzan, porque cuando veamos otitis media hablaremos que eso tiene varias fases, entre ellas una fase de hiperemia, que puede ser esta, donde el tímpano simplemente está rojo. Ya al final tendrá una fase de exudado, donde habrá una acumulación de material purulento que hará ver la membrana abombada y opaca por el material purulento que hay en el interior. Y si eso persiste y si es tanto el material purulento que hay en el oído medio, pues puede vencer la resistencia a la membrana timpánica, perforarla y generarse una otitis media aguda supurativa, que es el paciente que empieza a supurar por el oído. ¿Esto qué es? ¿Qué ven ustedes en esos tímpanos, en esos oídos medios? Líquido. Eso, entonces eso es una otitis media fusiva. Miren, hay líquido citrino en el oído medio, aquí hay una burbuja, aquí hay un nivel. Eso se presenta con mucha frecuencia en los niños, es una patología bastante frecuente en los niños, la otitis media fusiva crónica, pero en algunos adultos también se puede presentar. Usted puede ver adultos con líquido en el oído medio. Ojo, de una vez, moraleja, paciente adulto que usted vea con esto, con líquido en el oído medio, de forma unilateral, tiene un tumor en la nasofaringe hasta que se demuestre lo contrario. Así, doctor, ¿líquido en el oído iba a resultar con un tumor en la nasofaringe? Sí, porque resulta que el líquido del oído medio se drena a través de un tubo que se llama la trompa de Eustaquio, que es una estructura que drena justo a la nasofaringe. En los niños, ¿por qué es tan frecuente que tengan otitis media fusiva? Porque tienen un tumor en la nasofaringe, que es una cosa benigna, que se llama las adenoides. Las adenoides en muchos niños son muy grandes y generan obstrucción de la trompa de Eustaquio y con eso se acumula el líquido, por eso es tan frecuente. Por eso ustedes van a ver muchos niños que terminan con tubos de ventilación y operados de las adenoides cuando tienen esa patología. Pero si usted ve un paciente adulto, 40, 50, 60 años, que usted llega y le hace el examen o que le dice que es que está sordo, que siente el oído tapado y usted le ve líquido en el oído medio, hasta que se demuestre lo contrario será un tumor en la nasofaringe y hay que ir a buscar cosas allá. Hay que explorarlo y ya vamos a ver en unas diapositivas siguientes cómo uno va y hace exploración de la nasofaringe. ¿Listo? Eso es lo peor, pero también puede ser una otitis en resolución. Todas las otitis llenan el oído de líquido y mientras se resuelven se va viendo así. O podría ser otra causa pues como menos grave, como una inflamación de la trompa de Eustaquio que acumuló líquido, pero que le mandan un esteroide nasal, un spray nasal, se desinflama la trompa y el líquido se drena y se acabó el problema. La acumetría, que fue la pregunta que me motivó a repetir la clase.
Entonces acuérdense que los diapasones sirven para hacer unos exámenes que se llaman exámenes de acumetría. Hay varias pruebas, pero en realidad las que más funcionan y las que más valor semiológico tienen son la prueba de Weber y de Riné. Ustedes van a ver otras que tienen el inconveniente, y es que comparan los resultados del paciente con el médico. ¿Y quién asegura que usted escuche bien? ¿Quién asegura que usted no tiene algún grado de hipoacusia? Entonces el paciente no se puede estar comparando con un médico que puede tener algún problema auditivo. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Vean, si lo resumimos, yo me voy a dirigir de una vez a esta diapositiva, ya me devuelvo. Lo que normalmente ustedes encuentran en los libros y lo que se aprenden, digamos, de memoria y repitiendo es esto. O sea, si ustedes se aprenden esto, ya saben cómo se interpretan los diapasones y es muy fácil. Miren, la prueba de Riné es una prueba que compara la vía, entre otras uno escucha por dos vías, por vía aérea y por vía ósea. Si yo les digo que un paciente que no tiene oreja, de esos pacientes que ustedes han visto con una microtia o una anotia como tal, escucha por ese oído, ¿ustedes me creerían? Pues me deben creer, porque el paciente escucha por vía aérea, pero también por vía ósea. Que escuche mal, sí, claro, pues no tiene vía aérea, entonces va a tener una hipoacusia, pero que escucha. Entonces, como uno tiene vía aérea y vía ósea, lo que hace la prueba de Riné es comparar esas dos vías. Entonces, ¿qué hace uno con los diapasones? Uno coloca a vibrar el diapasón, lo primero que hace es colocárselo en la mastoides del paciente, es decir, para evaluar la vía ósea, y luego en la vía aérea, o sea, aquí adelante. Semiológico, los textos de semiología dicen que la prueba se hace colocando a vibrar el diapasón aquí atrás en la mastoides, y cuando el paciente lo deja de escuchar, usted lo pasa aquí adelante. Si todavía lo escucha aquí adelante, es un Riné positivo o normal. Si lo pasa aquí adelante y no lo escucha, es un Riné negativo. Pero eso es, digamos, yo me he dado cuenta en la práctica que eso no es tan, valga la redundancia, tan práctico. Porque usted le pone el diapasón a un viejito, usted le dice, le explica, yo le voy a poner este coso aquí a vibrar y cuando usted lo deje de escuchar me avisa. Usted pone a vibrar eso y empieza. Y usted siente que eso ya, usted lo tiene aquí en su mano y usted siente, eso ya como que no vibra, y usted mira al viejito. Don José, ¿lo está escuchando? No, señor. Pero no se acuerda que cuando lo dejara escuchar usted me avisaba para yo pasárselo aquí. No, señor. Bueno, entonces, como es tan difícil, lo más conveniente o lo más práctico es usted decirle al paciente, ¡pum!, lo pone a vibrar. Don José, ¿lo escucha aquí? Sí, señor, un pitico. Ah, bueno, dígame, ¿lo escucha más fuerte aquí atrás o acá adelante? Ay, adelante, doctor. Entonces, lo escucha más adelante que atrás. Eso quiere decir que es un Riné positivo. Si por el contrario usted lo pone a Don José, ¿escucha este ruido? Sí, un pito, doctor. ¿Es más fuerte aquí atrás o aquí adelante? No, ahí atrás, doctor. Riné negativo. Listo. Si lo escucha más fuerte adelante que atrás, Riné positivo. Si lo escucha más fuerte atrás, Riné negativo. ¿Qué puede ser un Riné positivo? Entonces, cuando usted compara esto con esto y resulta que lo escucha más adelante que atrás, lo escucha más adelante, hay dos posibilidades. O que el paciente tenga una hipoacusia neurosensorial o que esté normal. Si tiene un Riné positivo, o puede ser una hipoacusia neurosensorial o puede estar normal. Por el contrario, si compara atrás y adelante, el paciente dice que escucha más atrás, se llama un Riné negativo y es indicativo de una hipoacusia conductiva. ¿Claros hasta ahí? Bueno, entonces ustedes me dicen, ¿y entonces qué hace uno con el Riné positivo? Porque es que mire, doctor, puede estar normal o puede tener una hipoacusia neurosensorial. Entonces para eso usted hace la segunda prueba, que se llama la prueba de Weber. La prueba de Weber es con el mismo diapasón, usted lo coloca a vibrar y se lo coloca en el centro, en el vértex al paciente. Puede ser aquí, en la mitad del cráneo. Normalmente a mí me funciona muy bien colocándolo aquí en los huesos nasales, como en la apófisis frontal. En la apófisis nasal del frontal me funciona bastante bien, se transmite muy bien el sonido. Entonces usted lo coloca a vibrar
y le dice a don José, ¿dónde siente el pitico? ¿En el centro o se le va para algún lado? Entonces usted lo pone a vibrar, don José dice, para este lado, doctor. Entonces usted dice, Weber lateralizado al lado derecho. O Weber central, si es que lo escucha en el centro, o él dice, escucho igual en los dos lados, Weber central. O Weber lateralizado al izquierdo. Entonces, si tiene una conductiva, es decir, si tiene un Riné negativo, el Weber debe lateralizarse al lado enfermo. Si este es el lado enfermo, el paciente debe lateralizar al lado enfermo. Don José, ¿dónde escucha más? ¿Adelante, atrás o adelante? Atrás, doctor, Riné negativo. Don José, ¿dónde escucha más? ¿Atrás o adelante? Adelante, doctor, Riné positivo. Entonces, Riné negativo, Riné positivo. Ya usted con eso está sospechando, este va a tener una conductiva del oído derecho. Coge el diapasón y lo pone a vibrar. Don José, dígame en qué oído lo escucha. ¿En el izquierdo, en el derecho o en el centro? En el derecho, doctor. Confirma que es una hipoacusia conductiva del oído derecho. Si por el contrario usted le hizo, don José, ¿atrás o adelante? Adelante, doctor, Riné positivo. Don José, ¿atrás o adelante? Adelante, doctor, Riné positivo. Tiene Riné positivo y lateral. Posibilidad, o que tenga una hipoacusia neurosensorial o que esté normal. Don José, ¿dónde lo escucha? En el centro, doctor. Don José está normal. Don José, ¿dónde lo escucha? Se me viene para acá, doctor, para el izquierdo. ¿Qué tiene? ¿De qué lado? Se le viene para el izquierdo, tiene una hipoacusia neurosensorial del lado derecho, exacto. En las hipoacusias neurosensoriales, el Weber se va para el lado sano. En las hipoacusias conductivas, el Weber se va para el lado enfermo. Entonces, eso es lo que aprenden ustedes siempre, pero a veces es enredado. Y cuando vienen después de 5 semestres, entonces ya se les ha olvidado cuando uno se los pregunta. Pero entonces, por eso es importante entender el porqué de las cosas. Cuando uno se acuerda del porqué, uno coge un papelito, cierra los ojos y empieza a hacer en la mente y se da cuenta cuál es la respuesta correcta. Entonces miren, cuando usted hace el Riné, es decir que compara el hueso con la vía aérea y resulta que el paciente no tiene problema conductivo, es decir, tiene el conducto está permeable, la membrana está íntegra, la cadena de huesecillos está completa, martillo, yunque y estribo. El oído medio no tiene líquido en su interior, o sea, no hay como ningún problema conductivo. ¿Qué pasa con las ondas? Bajan por el hueso, cuando usted lo pone en el hueso, mucha parte de esas ondas se escapa ese sonido que viene por el hueso a través de la cadena osicular, membrana timpánica y se escapa. Mientras que cuando usted lo pone por el aire, como no hay nada que interrumpa el paso de las ondas sonoras, pues el paciente escucha de mil maravillas por acá y todo le entra. Entonces, esa es el Riné positivo, el paciente que escucha más por delante que por detrás. Ahora, cuando tiene un problema conductivo, es decir, se rompió la cadena osicular, hay una perforación de la membrana timpánica, hay un tapón de cerumen, hay líquido dentro del oído medio, algo que interrumpa la conducción del sonido, entonces, ¿qué va a suceder? Estas ondas, cuando usted las pone a vibrar en el hueso, van a venir por el hueso, pero como ya no tienen por dónde escaparse, porque aquí hay una pérdida de un huesecillo, porque hay un líquido, porque hay una perforación timpánica, como no se pueden escapar, entonces se van todas para la cóclea. Entonces, el paciente tiene una captación de ese sonido muy fiel en su cóclea. Sin embargo, cuando lo pone por vía aérea, pues como hay algo que interrumpe el paso de las ondas sonoras hasta la cóclea, entonces no va a escuchar también por la vía aérea. Por eso en el Riné negativo, que es el de las conductivas, el paciente escucha más por la vía ósea que por la vía aérea. ¿Listo? Y esto mismo nos permite entender el Weber. Entonces, ¿qué pasa en el Weber? Cuando el oído está normal, como en este caso, volvemos a poner a vibrar el hueso y ¿qué pasa? Viene la conducción por el hueso y se pierde a través de la cadena osicular y se escapa por ahí. Pero cuando el paciente tiene un problema conductivo, es decir, le falta algo en la conducción, esto viene por el hueso y se concentra muy bien en la cóclea. Por eso, los pacientes con problemas conductivos, el Weber o el paciente escucha mejor por el oído enfermo. Mientras que en las hipoacusias neurosensoriales el paciente escucha mejor por el oído sano. ¿Por qué? Suponga usted que ambos están buenos.
no tiene ningún problema conductivo, pero este oído, tiene un problema neurosensorial, es decir, su cóclea no escucha bien, hay un daño en las células ciliadas de la cóclea. Entonces, por obvias razones, si tengo dañadas las células de la cóclea y no tengo ningún problema conductivo, pues el sonido se me irá más para el lado sano que para el enfermo. ¿Claros hasta ahí? Bueno. Los diapasones vienen en set. Los que más utilizamos son los de 256 y 512, aunque 1024 también nos ayuda mucho. Si no tienen todos los diapasones, con uno solo se pueden defender, sobre todo con uno de 512, pero les traigo esta diapositiva porque hay algunas, hay como un truquito semiológico en las hipoacusias conductivas que nos puede ayudar a determinar, antes de tener una audiometría del paciente, a saber más o menos cuál es la severidad de la pérdida auditiva. Y es esto es más semiología que otra cosa. Pues yo en realidad no me complico mucho con los diapasones porque yo tengo la facilidad de mandar inmediatamente al paciente que se haga una audiometría y sé cuál es el grado de pérdida auditiva. Pero si usted está en Pavarandosito o en Murindó o en Abriaquí y no tiene un rápido acceso a los exámenes audiológicos, pero resulta que es un hospital viejo y tenían unos diapasones por ahí archivados, empolvados y con telarañas, usted dice, ve, yo voy a mirar a este viejito qué tan sordo está, tiene una hipoacusia conductiva, voy a utilizar esos diapasones y voy a mirar qué tan sordo está. Entonces miren, si usted le hace los diapasones y resulta que tiene un RINE negativo con el diapasón de 256, pero es positivo con el de 512, el paciente tiene un gap entre 20 y 30. Ya les voy a explicar. Si tiene un RINE negativo con 256, pero también es negativo con 512 y es positivo con 1024, tiene un gap entre 30 y 45. Si el RINE es negativo para todos los diapasones, el gap es de 45 a 60. Ahora sí, ¿qué es un gap? Cuando el paciente le llegue a la siguiente cita con una audiometría, esto es una audiometría. Una audiometría es un trazo que sacan las audiólogas, que va a ser el tema de la próxima clase, lo vamos a explicar muy a fondo. Pero ahorita adelantémonos un poco en decir que la audiometría lo que hace es evaluar la vía ósea y la vía aérea, que es esta. Todas las hipoacusias conductivas por definición deben tener un gap, es decir, una separación entre la vía ósea y la vía aérea que debe ser mayor de 10 decibeles. Estos son los decibeles. Acá, por ejemplo, este paciente tiene como 30 decibeles. Entonces, si vemos este paciente, es este primer caso. Si usted lo hubiera tenido en el consultorio, probablemente usted coge sus diapasones, le daría negativo con 256, pero positivo con 512. O sea, tiene un gap entre 20 y 30. El segundo caso, donde le dio negativo con 256 y con 512, pero positivo con 1024, es un gap entre 30 y 45. Y el otro, donde le da negativo con todos, es un gap entre 45 y 60. Entonces, de esta forma, ustedes pueden más o menos saber la profundidad de la pérdida auditiva conductiva de ese paciente. Es un dato simplemente semiológico, pero cuando usted lo quiere saber a ciencia cierta, manda una audiometría. Hasta ahí la parte del examen clínico de oídos. Vamos a hablar ahora del examen nasal o del examen clínico de la nariz. Entonces, dentro de las cosas que necesitamos y que son fundamentales es esto: hay que tener una buena luz, hay que tener una pinza en bayoneta. Estas pinzas son indispensables cuando usted está evaluando nariz o cuando tiene pacientes con patología nasal, un espéculo nasal y algún tipo de vasoconstrictor como la oximetazolina, que ayuda mucho en el examen clínico. Entonces, los otorrinos somos especialistas en cavidades pequeñas, el conducto auditivo externo, la fosa nasal. La cavidad más amplia que nosotros manejamos es la cavidad oral, pero en general son conductos pequeños donde necesitamos una buena luz concentrada que permite evaluarlo. Yo les he echado siempre el cuento del Frontoluz que lo consiguen en cualquier almacén de estos, Easy o Home Center, y son muy baratos, muchachos, la verdad, y eso en un rural a ustedes les salva el pellejo. O sea, no hay nada más difícil que uno hacer un taponamiento nasal donde con una mano tiene que tener el espéculo, con el otro la bayoneta,
y con qué tiene la linterna. Pues, porque normalmente la linterna, y ojalá fuera una linterna así, bueno, con ojo. Pero normalmente no hay linterna, sino que esta es el otoscopio. Entonces, hágale pues, como un otoscopio que es vertical, ¿cómo acuerda usted ese mango? Ah, bueno, ustedes se las inventan. Pero no sufran, no se tumben los dientes, nada. Compren una cosita de esas, 25.000 pesos, se la llevan para el rural. Eso sí, siempre les he recalcado, la mejor lámpara no es la que más alumbre en diámetro, es unas que permiten concentrar la luz, o sea, hacer la luz pequeñita, dilatarla y concentrarla, porque usted lo que necesita no es alumbrar todo este auditorio, sino alumbrar un huequito así de pequeño que es el conducto o que es la nariz. Muy bien, entonces, uno en la rinoscopia anterior, pues básicamente lo que uno se encuentra son dos paredes en la nariz, una pared medial y una pared lateral. En la pared lateral normalmente uno ve las estructuras que hay en la pared lateral, los cornetes, que es lo que se ve acá, pero usted puede ver otras cosas, pólipos, puede ver cuerpos extraños, etc. Entonces en la pared lateral esto es lo que se ve, y cuando evalúan la pared medial esto es lo que se ve, este es el tabique nasal. Ahora bien, como yo sé que no todos de pronto van a contar con un espéculo nasal, con un fotóforo o frontoluz adecuado, entonces digamos que lo más disponible, que eso sí está en todo consultorio o al menos en todo hospital, hay al menos uno de estos equipos, es un otoscopio. Entonces una forma de hacer una rinoscopia anterior con un otoscopio sería esto: introducen el otoscopio en la fosa nasal y a través de él, como porta su propia luz, pues entonces ustedes pueden hacer una evaluación de la nariz. Inconvenientes, es muy bueno cuando uno lo puede hacer con el lente del otoscopio, pues porque eso le genera magnificación. El problema es que con cada exhalación del paciente se empaña, entonces muchas veces le toca a uno quitar el lentecito o la lupita que tiene aquí y mirarlo directamente. Hay otra cosa que les puede ayudar mucho y es la vasoconstricción. Entonces, este medicamento que les mostré en goticas, que se llama Afrin, ese es el comercial, pero que se consigue genéricamente como oximetazolina. Entonces miren lo que puede lograr en una nariz. Después de tener uno un cornete de este tamaño, pues luego de la aplicación del vasoconstrictor uno puede tener una estructura así. Acá no se veía prácticamente nada, aquí probablemente con una buena luz usted logre ver hasta la nasofaringe. Entonces, es un truquito fácil, sencillo, sirve mucho para poder evaluar bien la nariz y con eso ustedes tienen una mejor exposición. Hay una estructura que yo durante todo el curso les recalco, después cuando hablemos de anatomía y fisiología de la nariz se las vuelvo a recalcar porque es una estructura muy importante. Esa estructura se llama la válvula nasal interna. Resulta que la válvula nasal interna es un pequeño triángulo que se forma dentro de la nariz, que normalmente tiene una digamos una distancia o unos grados de 10 a 15 grados. Cuando ese triángulo, aquí está normal, pero cuando está muy cerrado, entonces el paciente tiene una gran sensación de obstrucción nasal. Usted puede que no le preste mucha atención a ese triangulito y usted mire el resto de la nariz y usted dice, tan raro, pero si vea, eso le cabe un borracho oleando un poncho por esa nariz. ¿Usted por qué dice que está obstruido? Yo lo siento muy bien, yo le veo hasta la nasofaringe. De hecho, vea, ese niño tiene como la adenoides grande, no necesita hacerle una radiografía de Cowan, se le ve desde acá. Pero resulta que el niño aquí arribita tiene la válvula nasal y la tiene estrecha, y por eso es que él se siente obstruido, porque el principal restrictor del paso del aire es la válvula nasal interna. ¿Qué es anatómicamente ese triangulito dentro de la nariz? No es más que la unión del septum nasal o tabique nasal con un cartílago que se llama el cartílago lateral superior. Aquí lo que hicimos, ¿qué fue? Para que entiendan el gráfico, aquí tenemos una nariz de perfil, donde tenemos el hueso nasal propio, luego sigue en la parte o en el tercio medio este cartílago que se llama el cartílago lateral superior, y luego tenemos estos cartílagos de la punta que se llama el cartílago lateral inferior o el cartílago alar. Lo que se hace, lo que vemos en esta imagen es un corte de la nariz a este nivel, es como si cortaran esa nariz acá y la pararan, y al pararla entonces se ve en el centro el tabique nasal y un pedacito
de este cartílago lateral superior, este pedacito acá, y entre el cartílago del septum nasal y el cartílago lateral superior se forma este angulito de 10 a 15 grados que termina siendo la válvula nasal interna. Listo. Si estuviéramos con ese programa maravilloso, ustedes me verían aquí como un bobo, yo aquí en el coso y acercándome para penetrar los cartílagos y llegar hasta la válvula nasal interna. Pero se ve, y así lo podrían entender mucho más fácil. Después me dicen que miremos la válvula nasal interna. ¿Qué es esto? Esto es un cornete, el cornete inferior. Entonces, ¿qué es esto? Un pólipo nasal este. ¿Quién da más? Entonces, si esto es el cornete, si ese es el cornete, lo que hay al frente del cornete es ¿qué? El tabique nasal. ¿Y esto qué es en el tabique? Una desviación septal. ¿Qué es esto? ¿Ese sí es un pólipo? No, ese es un cornete hipertrofiado. Pero me gusta mostrarlo porque llega a muchas remisiones con pólipos. Entonces el paciente dice, ¿por qué viene? Ah, es que tengo pólipos. Sí, bueno, y cuénteme qué es lo que siente, no, congestionado, esto, aquello. Y cuando voy yo y lo reviso, yo le digo, pólipos, y yo soy con ese espéculo nasal, yo mire, pólipos, ¿dónde? Yo no leo pólipos. No, doctor, usted no es pues el especialista. Hasta yo me veo los pólipos, mire, tengo un pólipo aquí y el doctor también me vio otro pólipo acá. Y yo, no señora, partamos de una cosa. Esos no son pólipos, esos son los cornetes, mire, míremelo a mí. ¡Ay! ¿Usted también tiene pólipos, doctor? No, lo que yo le estoy tratando de decir, señora, es que lo que usted tiene ahí son los cornetes, grandecitos, pero son los cornetes. Todos tenemos 3 cornetes a cada lado, algunos 4. El inferior, el medio, el superior y algunos tienen uno supremo. Ah, sí, doctor. Ay, entonces el doctor, ¿para qué me mandó? Pregúntele a él, yo no sé. Si los tiene grandes, le va a mandar un inhalador nasal, pero cuando usted... Es muy diferente cuando usted le da el diagnóstico a un paciente de hipertrofia de cornetes a poliposis nasal. Probablemente una poliposis nasal se va de cirugía endoscópica de senos paranasales y todo el cuento. Y una hipertrofia de cornetes se puede manejar también con esteroide nasal. Entonces es muy diferente. Ahora que los pacientes ven ahí en la nota suya, bueno, ya estamos castigados porque la hacemos a computadora, entonces el paciente entiende y va y transcribe en Google y Google le da una información muchas veces superior a la que uno quisiera. Esto sí es un pólipo. Es que un pólipo es una masa dentro de la nariz. Es diferente tener esto que es mucosa nasal bien definida y bien conformada a esto que es una masa gelatinosa, transparentosa, como muy hidratada, que es la típica forma de un pólipo. ¿Qué es esto? Es una perforación septal. ¿Qué hay que pensar en un paciente con una perforación septal? Eso siempre lo pienso. Vean, esa es una de las causas, muchachos, pero esos pacientes llegan remitidos, entonces llegan al consultorio. ¿Usted por qué viene? Ah, es que tengo un hueco en el tabique. Pero no tiro nada, doctor. Pero no, o sea, nunca, es que no, ni cigarrillo, doctor. Ahora menos. No, tranquilo, yo sé que hay otras causas. Lo han operado de pronto en la nariz. Ah, sí, como a los 15 años, listo, ahí está. Una perforación iatrogénica. Entonces, la mayoría, ¿lo ven? Tiene una perforación del tabique, confiese. No, pero yo no, doctor, te lo juro, yo soy padre de familia. Doctor, mi esposa, no diga eso, yo no. Señora, ¿me están mintiendo? Tiene una perforación del tabique, pues, cocaína a morir. Yo sí decía que es que usted no era del todo santo. No, entonces, ojo muchachos, no hay que estigmatizar a los pacientes por las patologías que tienen. Es una causa, sí, es una causa de perforación del tabique, pero hay otras causas. Iatrogénicas secundarias a cirugía es una muy frecuente. Cuando el paciente ya ha sido operado de nariz, puede quedar con perforaciones del tabique. Y la otra es que hay otras menos frecuentes, pero también importantes, y son las causas infecciosas. Pueden haber leishmaniasis, pueden haber enfermedades granulomatosas de la nariz que pueden dar perforaciones. A diferencia de esas perforaciones de causas infecciosas, los bordes de la perforación normalmente son bordes muy activos, como ulcerados, sangrantes, no como este pues que se ven unos bordes como tan nítidos. Ahí tiene un pedacito pues
una zonita como de sangrado, pero en general es una perforación muy bien definida. Entonces, ya saben muchachos, si el paciente le dice, listo, crea que hay otras cosas y empiece a pensar en otras cosas, y le jura y le rejura que no es un vicioso. ¿Esto qué es? Una varice septal. Muy bien. Entonces, esas son las cosas que uno puede ver en la nariz. Importante. Bueno, otra cosa bien importante, pero eso también lo vamos a mencionar mucho cuando hablemos de anatomía, y es la desviación del tabique. Y también lo vamos a hablar cuando hablemos de trauma nasal, pero se los menciono ya y se los recalco todas estas veces para que nunca se les salga de la cabeza. Porque sí es un error muy frecuente de los médicos decir que el paciente tiene una desviación del tabique. Entonces llegan a la consulta, ¿usted por qué viene, señor? Porque tengo una desviación del tabique. Muy bien, bueno, imagínate, me respira, esto. Cuando uno lo revisa, uno vuelve y mete su espéculo y me dice, desviación del tabique, ¿pero dónde? Mete el dedo, uno dice, ¿pero dónde está? Mete el espéculo, un aspirador. No le dice, vea, ¿hasta dónde siento ese aspirador? Está aquí, hasta el esfenoide, doctor. Bueno, y por este lado, hasta el esfenoide. Vea, eso le entra muy bien. ¿Usted por qué dice que tiene el tabique desviado? Doctor, pero no se nota, pues, mire cómo tengo el tabique desviado. No. Un momento. Eso no es el tabique. ¿Quién le dijo? El doctor. Todos me han visto el tabique desviado, usted es el único, pues el especialista me va a decir que no lo va a ver. No, es que el tabique o septum nasal es otra cosa. Es una estructura que divide en dos las fosas nasales, que fue lo que vimos ahorita, que formaba el ángulo. Eso es el tabique. Y usted puede tener ustedes me ven a mí el tabique desviado, viéndolo en esos términos. Ojo con lo que dice. No, pero sí, si usted me hace un anazo, yo tengo el tabique desviado internamente. O sea, que no tengo una laterorrinea, que no tengo una desviación de la pirámide nasal es otra cosa. Pero usted puede tener pacientes que por fuera se le vea como torcida, pero por dentro esté derecho. No es tan frecuente porque normalmente la nariz se tuerce completa. Pero lo que sí es muy frecuente es pacientes que tienen la nariz muy recta por fuera y torcida por dentro. Y ahí, vaya, explíquele pues a un paciente, ¿tiene el tabique desviado? No. Doctor, usted lo que quiere es operarme sin... Usted lo que quiere es esa plata, ¿cierto? No, señor. Usted tiene el tabique súper desviado, se lo juro, vea. Para el lado izquierdo es que eso lo tapa. ¿Cómo que el tabique? Miren lo que está. Entonces hay que explicar. Pero entonces ese error de conceptos lo tienen los pacientes, pero lo tienen también muchos médicos. Así como el de los pólipos, es muy frecuente. Entonces, tiene hipertrofia del pólipo izquierdo. Hipertrofia del pólipo izquierdo. Y uno nivel los pólipos, uno dice, ¿será, señora, él no le mencionó algo como el cornete izquierdo? No, pólipo izquierdo, doctor. Bueno. Muy bien. Nasofaringe. Vamos avanzando. Ya vimos la parte de la cavidad nasal, ahora vamos a hablar qué encontramos en la nasofaringe. Es la parte posterior de la nariz. Normalmente evaluarla no es tan fácil, no está tan a la mano para la evaluación clínica, pero tenemos recursos para hacerlo. Allá en esa zona podemos encontrar estructuras como el tejido linfoide de las adenoides, sobre todo principalmente en los niños, y podemos ver esta estructura que es la apertura de la trompa de Eustaquio. Entonces, cuando yo les decía que un adulto que tenga efusión sospeche que no tenga un tejido en la nasofaringe que esté obstruyendo esa trompa de Eustaquio. Ahora bien, ¿cuál es la nasofaringe normal? Pues en general, esto es la parte posterior del tabique, esta es la cara lateral de la nariz, y esto es lo que uno vería como un espacio amplio con un poco de tejido linfoide en la nasofaringe, pero nada que esté obstruyendo. En algunos niños entonces uno ve esto. Entonces esos niños tienen todo el derecho a tener una otitis media efusiva porque claro, tienen esa masa de tejido linfoide obstruyendo la trompa de Eustaquio. Miren, aquí está la trompa de Eustaquio y estas son las adenoides. Uno podría decir por endoscopia que este paciente tiene por ahí cuánto porcentaje de obstrucción de la nasofaringe. ¿Por ahí un qué? Podría decir uno por ahí un 50% más o menos. 50% de obstrucción. Ahí estamos saliendo de la nariz, esta es la cola del cornete inferior, aparece cornete medio, este es el tabique, ahí se le ve como una pequeña desviacioncita, cornete medio, cornete inferior, tabique,
cara lateral, cara medial de la nariz, cornete medio. Aquí arribita estaría la válvula nasal, pero si usted no mira sino aquí, usted dice, ay, pero está muy permeable, y no ve aquí arribita el angulito que es la válvula nasal, entonces se pierde la oportunidad de ver por qué el paciente se está quejando de tanta obstrucción nasal. Ahora bien, uno de los principales métodos que tenemos para evaluar la nasofaringe es esto, la radiografía de cabo faríngeo, que en los niños se pide muchísimo. Digamos que la obstrucción por las adenoides se determina en porcentajes. ¿Qué porcentaje de hipertrofia o de adenoides tiene este primer caso y qué porcentaje tiene este? ¿Cuánto? ¿Cuál? Esta y esta. Listo. Estamos de acuerdo. Este más o menos un 50, 55 y este un 90%. ¿Cómo se hace? De una forma imaginaria uno traza unas líneas que van desde la clinoides anterior y clinoides posterior hasta el paladar blando y luego una imaginaria que va por la base del cráneo y el paladar blando. Entre estas dos líneas negras usted tiene el 100% y simplemente ve cuánto miden las adenoides. Entonces más o menos el 50%. Este por el contrario, vemos ahí que esto de acá a acá, de roja a roja es el 100, de acá hasta acá es más o menos el 90, 95, como lo quiera poner. No tiene que ser pues como tan preciso. Yo creo que esto sí es diapositiva nueva y es una cosa muy importante que quiero que ustedes aprendan. ¿Cuánto tiene más o menos de adenoides este paciente? Entre un 60 y un 70%, estoy de acuerdo. ¿Y este? 98. Ve tan raro. Ve tan raro porque es María Paulina Aristizábal 261202, María Paulina Aristizábal 261202. Exacto. Entonces, ojo, una de las cosas que ustedes tienen que aprender, porque me han llegado así leídas por radiólogo, 90% o 100% de obstrucción. O sea, cuando yo veo un reporte, pues ya veo siempre la placa, pero cuando a mí me dice un paciente realmente que tiene 100%, yo ya estoy sacando el consentimiento informado. Pues es que 100% ya adenoidectomía, eso no hay más que hacer. Pero hay que tener mucha precaución porque mire, me han llegado pacientes 100% y ronca. No ronca, doctor, ese niño duerme. Entonces, ¿dónde están pues? ¿Trajo la radiografía? Muéstreme. Vea, ahí está el problema. Entonces, tengan en cuenta esto. El hecho de deglutir puede hacer una falsa sensación de una obstrucción completa en la nasofaringe. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí lo vemos en video. Miren, le tomaron una foto así y una de ellas cuando estaba deglutiendo. Entonces, si uno no se fija bien en esos detalles, uno puede cometer algún tipo de error. ¿Cuánto tiene este paciente? 80, 90. Yo diría que un 95. Exacto. Entonces miren, es el mismo paciente, el mismo día, pero la sola posición de tener una posición neutra o flejada, a diferencia de una hiperextensión, puede ser la diferencia entre que le dé un 100%, porque esto prácticamente es un 100%, a que le dé un 60, 70% más o menos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces siempre tengan en cuenta esos pequeños detalles. Es muy importante, yo sé que para ustedes es difícil saber interpretar todos los exámenes que les llega como médicos generales, pero este examen sí va a llegar a sus manos con mucha frecuencia, con relativa frecuencia. Entonces tómense el trabajo de ver esos detalles y no solamente a leer el reporte del radiólogo, porque diferencias con los radiólogos he tenido muchos. Ellos leen una cosa y yo observo otra. Y al fin y al cabo soy yo quien llevo a esos pacientes muchas veces a cirugía y los lleva uno a veces y dice, mete uno el dedo y uno dice, pero como que 90, 80%, ¿y dónde está pues la obstrucción? No era tal. Hay que estar muy pendiente con eso. Otra técnica que tenemos para evaluar la nasofaringe se llama la rinoscopia posterior. Ya vimos la anterior, que es con el espéculo aquí adelante, pero en la posterior ustedes pueden tomar un espejito laringio o estos espejos de odontología, se introduce mirando hacia arriba y con una luz, un frontoluz, ustedes enfocan allá
y son capaces de ver la parte posterior de la nariz. Esa también puede ser una herramienta importante. Si ustedes están embalados, tienen un paciente que no saben, creen que tienen un tumor en la nasofaringe, no tienen forma de mandarlo rápido al otorrino, hacerle un anaso, pues vayan donde el odontólogo rural, que todos los médicos rurales son muy buenos amigos del rural de odontología, y les dicen, hey compa, préstame un espejito de esos que ustedes utilizan para la boca, uno pequeñito. Lo calientan un poquito con una candela. Generalmente el celador o la que agenda las citas tiene candela porque son los fumadores del hospital. La calientas un poquito para que no se empañe, pero tampoco para que queme el paciente, y con tu... Ahí sí saca usted, te dice, vea, miren lo que me compré en Home Center, papá, mi frontoluz. Saca su frontoluz, su espejito, y ya hace su rinoscopia posterior. Ahí es donde ustedes se van a acordar de mí, van a decir, ese profe, qué dato el que me dio ese profe. No, me cambió la vida con este frontoluz, es que ya yo duermo con él, uno no sabe, derrumbe aquí. En OpenGear un derrumbe, yo ya estoy preparado, eso no me talla para nada, eso es la machera. Bueno, ya para que terminemos, vamos a hablar un poquito de la evaluación de faringe y de laringe. Entonces para eso no se necesita mayor cosa, se necesitan unos bajalenguas, un espejito laringio, y sirve mucho la roxicaína en spray. Un anestésico tópico, sobre todo en pacientes que son de tanto reflejo nauseoso. Yo, por ejemplo, soy impresionante, un bajalenguas, y ya estoy devolviendo el pastel de la primera comunión. Entonces, para esos pacientes, la silocaína puede ser una buena alternativa. Muchachos, ya lo van a ver en el consultorio, pero se lo repito acá. Una cosa parece una bobada, pero es una cosa muy importante que ustedes tengan en cuenta. Cada que ustedes, o la mayoría de los pacientes incluso lo hacen de forma automática, cuando usted le pide que abra la boca, él saca la lengua. Lo vamos a ver en el consultorio, y no es para nada fácil deprimir la lengua cuando está afuera. Si el paciente protruye la lengua, para protruir la lengua, digamos que contrae los músculos de la lengua y el dorso de la lengua se vuelve rígido. Entonces usted es con ese palo a punto de quebrarlo y esa lengua no baja. Lo mejor que hay que hacer es decirle al paciente, abre la boca, deja su lengua ahí adentro, y con la lengua relajada la deprime y puede observar la faringe. Otra cosa que les corrijo mucho en el consultorio, y es que, sobre todo las niñas, el bajalenguas es un sobalenguas. Lo cogen con sus dos dedos, lo colocan ahí, y por el peso del bajalenguas, que han de ser por ahí 10 gramos, creen que eso va a deprimir la lengua completamente. O sea, lo colocan ahí, y yo estoy mirando, y ella, ¿qué ve? Nada, doctor. Y yo, claro, deprima, baje, es que eso es para bajar la lengua, con berraquera, o sea, deprima la lengua. Entonces, lo vamos a ver. Cuando uno ve la faringe, o la orofaringe, entonces, pues, obviamente miran que no hayan lesiones. Algunos pacientes tienen papilomas pegados de la ula o del paladar, úlceras, aftas, etc. Pero una de las principales cosas que deben mirar son las amígdalas. Las amígdalas se clasifican de acuerdo a su tamaño en grados. Grados que van de 0 a 4, siendo 0 las amígdalas que están operadas. Es muy frecuente que ustedes cataloguen pacientes grado 3 cuando ya han sido operados. Eso no tiene presentación. O sea, ¿cómo ustedes logran ver una amígdala grado 3 en un paciente que hace 20 años fue operado de las amígdalas? Y pasa. Ojo, concentrados en la consulta. Cuando yo antes de pararme a revisar el paciente, hago 3 preguntas. ¿De qué enfermedades sufre? ¿De qué lo operaron? ¿Y es alérgico a algo? ¿De qué lo operaron? Muchos dicen de las amígdalas. Listo, se paran. Y yo soy pendiente. Bueno, va a ser. Lo revisan, los oídos, la nariz, no sé qué. Cuando llegan a la boca, amígdalas grado 3. Uy, profe, como unas grado 3. Y el... amígdalas grado 3. Grado 3, profe. O hasta 4. Le sacan. Ay, yo ya fui operado de las amígdalas. Ay, ¿cómo así? Sí, ya fue operado de las amígdalas. Y hay muchas historias, los pacientes le cuentan a uno. Fui a urgencias, doctor, y es que me dijo el médico que tenía una amigdalitis severa, que me iba a poner benzetacil, y yo hace 5 años sin amígdalas.
explíqueme esa, doctor. Y yo tampoco, digámosle a él que nos explique cómo fue, porque... Entonces, ojo con eso, no... Vea, yo les digo, muchachos, un médico que llega y revisa a un niño y le dice que tiene un cuerpo extraño y que es bilateral y que no supo que eso era un tubo de ventilación, la mamá ya perdió toda la confianza. Usted le mandó la fórmula y ella dijo, no, sale algo, chao doctor, no, mijo, venga, paguémosle a don José, que es el farmacéutico de allá de la casa, del barrio, que ese sí le manda lo que es. Entonces, no pueden perder la confianza de un paciente. Se llega un paciente de urgencia, uy, no hermano, tenés una amigdalitis severa, doctor, a mí ya me operaron las amígdalas, ¿qué será pues lo que tenés? Una faringitis, pues, ¿sí me entiende? Pero hagan diagnósticos certeros, no diagnostiquen lo que no están viendo, no inventen, porque pueden llevarse fiascos como esos. Entonces las amígdalas, 0 cuando están operadas, grado 1, grado 2 y grado 3, grado 4. ¿Cómo se clasifican? Entonces miren, hay unas estructuras que son los pilares amigdalinos, que es el pilar posterior y el pilar anterior, que eso lo forman dos músculos, que es el palatogloso, que es el pilar anterior, y el palatofaringeo, que es el posterior. Teniendo en cuenta esa referencia de los pilares, teniendo en cuenta una línea imaginaria que atraviese la mitad de este arco, esto es un arco y hay una línea imaginaria en el centro, y teniendo en cuenta el centro mismo de la orofaringe, o sea, la úvula, entonces con eso ustedes pueden clasificar. Entonces, cuando las amígdalas son tan pequeñas que no han superado los dos pilares, o sea, aquí probablemente salieron del anterior, pero no han superado el posterior, se llaman amígdalas grado 1. Cuando ya salieron de los pilares, miren que ya está el pilar posterior, lo sobrepasó, pero no ha sobrepasado esa línea imaginaria que divide en dos este arco, son amígdalas grado 3. Cuando ya superan la línea imaginaria del centro, se llaman grado 2, dije aquí 3, ¿cierto? No, grado 2 cuando no superan esta línea imaginaria, grado 3 cuando ya la superan, y grado 4 cuando llegan hasta la línea media. De nuevo, grado 1 no sobrepasan el pilar posterior, grado 2 lo sobrepasan, pero no la línea imaginaria que divide en dos el arco de las fauces, grado 3 cuando ya superan esa línea imaginaria, pero no llegan hasta la línea media, y grado 4 cuando llegan a la línea media. En caso real, ¿cómo sería? Pilar anterior, pilar posterior, pilar posterior, amígdala. ¿Grado qué? 1, porque ahí dice. ¿Pero este es grado qué? 2, exacto. Superó, pero no ha pasado esta línea imaginaria que ustedes tienen aquí, ni ha llegado obviamente a la úvula. ¿Esta sería una grado qué? 3. ¿Y esta una grado qué? 2. Miren, la línea imaginaria está más o menos por acá donde está la misma rojita, pero no lo ha sobrepasado. ¿Esta es grado qué? 3. La línea media es esta, y esta es 4. ¿Y estas qué son? No, pues esta es 4, esta es como 6. Esta ya está esta es metastásica, la está invadiendo al otro lado. Listo, entonces ese es el grado de las amígdalas. Entonces miren que es muy difícil que ustedes comparen. Cuando a mí me da mucha cosa en la cabeza, cuando me dicen grado 3 en un paciente que ya está operado, cuando tienen las amígdalas ausentes y que se confundan como si fuera algo como esto. Ojo, otra cosa que les quiero decir, hay algunos pacientes que es difícil verles las amígdalas, ¿no? Y que hacen reflejo y todo. En los niños sí que es cierto, porque los niños lloran, es difícil. Un error común es clasificar las amígdalas cuando le ponen el bajalenguas y justo cuando el paciente hace la arcada. Si el paciente hace el reflejo nauseoso, la arcada, junta los tejidos de la faringe y uno tiene la falsa sensación de ver esas amígdalas pegadas la una con la otra, y pegada una con la otra es grado 4, pero no, entonces hay que tomarse el tiempo, decir, bueno, fue con reflejo nauseoso, venga, despacito, como diría Luis Fonsi, despacito, ustedes introducen, tratando de estimular lo menos posible el reflejo nauseoso, diciéndole al paciente que respire, y con la faringe relajada, ven realmente el tamaño de las amígdalas. Porque es que es muy diferente unas amígdalas grado 2 a unas amígdalas grado 4, que probablemente es la diferencia entre operarlo y no operarlo. ¿Listo? El Malampati, digamos, la clasificación es exactamente igual a la de los anestesiólogos, con la diferencia que los otorrinos hacemos el Malampati modificado, es decir, con la lengua adentro, no con la lengua afuera. Pero
la descripción semiológica de lo que se ve es la misma. Entonces, para usted hacer un Mallampati, esto sobre todo lo utilizamos cuando estamos viendo pacientes con ronquido y con sospecha de apnea del sueño. Entonces, lo que hacemos en el Mallampati es pedirle al paciente que abra la boca y observamos cómo están las estructuras. Entonces, en el Mallampati grado 1, usted logra ver muy buena parte de las amígdalas, los pilares amigdalinos, el paladar blando, la úvula y el paladar duro que estaría aquí. O sea, usted ve prácticamente todo. Es de esos pacientes que usted le pide que abra la boca y le ve la punta de la epiglotis. ¿No les ha pasado? Hay unos niños que uno les abre la boca también y se les ve la punta de la epiglotis. En el Mallampati grado 2 ya se ven muy pocas las amígdalas y los pilares amigdalinos, pero todavía se ve paladar blando, úvula y paladar duro. En el Mallampati grado 3, lo único que se ve es paladar blando y paladar duro. Y en el Mallampati grado 4, lo único que usted ve es paladar duro. Entonces es muy fácil. Grado 1 se ve de todo. Grado 2, todavía se ve parte de las amígdalas y la úvula. Si alcanzan a ver amígdalas y úvula, con seguridad ven paladar blando y paladar duro. En el 3 solamente se ven los paladares, el blando y el duro. Y en el 4 solamente se ve el duro. ¿Claro hasta ahí? Listo. Vuelve el cuento con el amigo rural de odontología. Entonces, cuando tienen una sospecha de una patología en la laringe, ustedes pueden hacer una laringoscopia indirecta. Entonces también pueden decir, hey compa, otra vez yo, hombre, es que eso es de otro paciente, pero ya es para ver la laringe, ¿me puedes prestar un expedito? Ah, pero es el único que tengo. Como que no tengo y no un expedito, pa. Colabórame. Entonces llevan el espejo, lo calientan un poquito, lo mismo, lo tibian con su, otra vez el frontoluz, con su frontoluz, una gasita, porque hay que traccionar la lengua, traccionan la lengua, enfocan bien la luz e introducen el espejito hasta la orofaringe. Como está mirando hacia abajo, entonces vean que ahí ven la epiglotis y las cuerdas vocales. Ahí ven cómo se abren y se cierran las cuerdas vocales. Pues con esta maniobra sencilla ustedes pueden hacer una evaluación de las cuerdas vocales y de la laringe. Una laringoscopia indirecta es un procedimiento bastante sencillo. Aquí vemos otro ejemplo. Traccionado el espejito, ahí se ve la epiglotis, tiene unas amígdalas grandes, ahí están las amigdalotas, y allá en el fondo se pueden ver las cuerdas vocales. Hace cómo se cierran, cómo se abren, ¿sí las ven allá? Entonces con eso ustedes pueden tener un acercamiento muy bueno a algunos pacientes que consultan por disfonía. Cuando no hay recursos, uno tiene que pegarse de todas estos tipsitos de semiología para poder llegar a un diagnóstico con el paciente. Ya cuando necesitamos una evaluación más detallada de la laringe, entonces podemos hacer dos cosas, o una fibronasolaringoscopia, que es una fibra óptica blanda o flexible que se introduce por la nariz y pasa por nasofaringe, baja orofaringe y llega hasta la laringe. O se puede hacer una estroboscopia laringia, que es un lente rígido pero que se introduce por la boca y mirando hacia abajo puede enfocar muy bien las cuerdas vocales. Tapo hasta aquí. ¿Alguno tiene una hoja grande? ¿Tú tienes una hoja grande que me puedes regalar? Colocamos por favor fecha y cédula y nombre. Pues colocas la fecha en el encabezado tú. Hoy estamos a 14/01/2019. Bueno, entonces la nasofibro sería algo como esto. Entonces al paciente se le introduce corneta inferior, tabique, se introduce hasta la nasofaringe. Aquí está la apertura de la trompa de Eustaquio, nasofaringe. Normalmente en los adultos uno no ve pues como tejido adenoideo. Está la epiglotis. Y allá en el fondo uno puede ver las cuerdas vocales vibrando, moviéndose, la subglotis y las cuerdas vocales. En este caso están sanitas, no tienen ningún tipo de lesión. Puede verse aquí la base de la lengua, las valléculas y nuevamente hacia afuera. ¿Listo? Esta es la estroboscopia laringia.
es un examen, digamos que nos permite ver con mayor definición las cuerdas vocales. Al ser una estroboscopia, pues se vale esa luz estroboscópica, pasa lo mismo que pasa en las discotecas, que usted prende en el strober y usted se ve como en cámara lenta si esté bailando un merengue, esos bien movidos. Lo mismo pasa acá, con la luz estroboscópica usted puede ver lentamente el movimiento de las cuerdas vocales, así ellas estén vibrando rápidamente. Entonces miren que da mucha mejor definición. Bueno, ¿qué cosas puede encontrar uno en la laringe? Entonces, esto es una de las lesiones comunes que uno puede ver en la laringe y se llama un pólipo de la cuerda vocal. Ahí lo que les estoy mostrando es cómo se haría una cirugía de pólipo de cuerda vocal. Se hace con un microscopio y un tubo rígido que va por la boca hasta las cuerdas vocales. Y lo que se hace es que con unas micropinzas que normalmente son largas, por ahí 30-40 centímetros de longitud, uno desde aquí afuera no está traccionando el pólipo y con unas microtijeras pues simplemente ¡pum!, corta y después pule. Todo eso bajo visión microscópica no es tan fácil como uno pensaría, porque al ser pinzas tan largas y bajo un microscopio cualquier mínimo movimiento acá se representa como un terremoto allá adentro, pero esa es la forma. Ahí se resecó el pólipo y quedó listo. Hay otras patologías como esta. ¿Qué es eso? Cuerda vocal izquierda, cuerda vocal derecha. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Usan o qué? Hay una lesión en ambas cuerdas vocales. Eso son una papilomatosis laringeas. Son unas lesiones verrucosas de ambas cuerdas vocales. Es una lesión benigna, pero puede convertirse en una lesión premaligna si no se trata adecuadamente. Esto que ustedes ven aquí en las cuerdas, ustedes logran ver un abultamiento bilateral, simétrico, en la unión del tercio medio con el tercio anterior de las cuerdas vocales. Esa es la definición de unos nódulos vocales, unos pequeños abultamientos simétricos en la unión del tercio anterior con el tercio medio de ambas cuerdas vocales. Son unos nódulos vocales. Esto que ven aquí es ¿qué? ¿Qué es? Otro pólipo de la cuerda vocal. Ahí parecería que fueran dos pólipos o que un pólipo de una cuerda y un pólipo del otro, pero en realidad es un pólipo solamente de esta cuerda vocal. Cuando se coloca este dilatador se puede ver que es un pólipo como bipediculado. Tiene una porción para un lado y una porción para el otro. Entonces miren que son un pólipo con dos pediculitos. Y es el mismo cuento, coger y cortar. ¿Qué es esto? Eso es lo que piensa la mayoría. Pero es muy raro que uno tenga una candidiasis a nivel de la laringe. Normalmente no empiezan a tratar estos pacientes con antimicóticos, porque estos pacientes con esas lesiones blanquecinas en las cuerdas vocales se llama una leucoplasia. Y eso puede ser ya mismo un carcinoma in situ de laringe. Entonces, algunos pacientes llegan con estas patologías y por casualidad un médico que tenía el frontoluz, que tenía el amigo odontólogo, le hizo una laringoscopia, le vio esta lesión y le empezó antimicóticos. Digo, no, esas infecciones, señores, eso es para meses. Por lo menos un año tomando antimicótico. Por lo menos un año con una lesión premaligna que cuando llegan ya es un carcinoma instaurado, probablemente con metástasis. Entonces, lesiones blanquecinas en las cuerdas vocales son leucoplasias, se denominan leucoplasias y deben ser biopsiadas porque pueden ya ser un carcinoma in situ. De hecho ya son una lesión premaligna de la laringe. Aquí en estas cuerdas vocales uno ve unas lesioncitas como unos huevitos. ¿Sí los ven ahí? ¿Eso qué será? ¿Qué? Unos quistes de las cuerdas vocales que están metidos en la mucosa o en el epitelio de la cuerda vocal y están sumergidos en el interior de la cuerda. Esos son unos quistes de las cuerdas vocales, unos quistes de retención. Aquí que ven en estas cuerdas vocales, ¿cómo las ven? ¿Cómo qué?
¿No las ven como hinchaditas? Eso es una patología que se llama un edema de Reinke. Edema de Reinke, R-E-I-K-E. R-E-I-N-K-E. Reinke. El edema de Reinke es una patología muy frecuente en los pacientes fumadores. Todos esas tías que ustedes tienen por ahí fumadoras y ronquitas, Elenita Vargas, la ronca de oro, esos pacientes tienen muy probablemente un edema de Reinke y se da porque el cigarrillo en la laringe va generando unos acúmulos de una sustancia gelatinosa por debajo del epitelio, que es lo que al final da esta patología. Da mucha disfonía, pero no tiene pues como mayor implicación desde el punto de vista funcional. Lo que sí hay que decirle a la paciente es que deje de fumar porque el cigarrillo es el principal factor de riesgo para un carcinoma escamocelular de laringe. O sea, esto como tal no es un cáncer, pero si sigue fumando de la forma como fuma, a tal punto que la llevó a generar un edema de Reinke, es posible que ya después sí termine con un verdadero carcinoma. ¿Es reversible? Si deja de fumar es posible si no tiene mucho edema, pero lo usual es que uno necesite llevarlos a cirugía, hacer una incisión en la cuerda vocal y sacar todo ese tejido y recortar como el epitelio es redundante y volver a fijar las cuerdas como tienen que estar, para que para que el epitelio vuelva a quedar adosado sobre el ligamento vocal y no con todo ese tejido edematizado que hay ahí. Miremos esta lesión o esta imagen de la laringe y me van a decir qué tiene. Hagan caso omiso a esto blanquito que hay acá, que es simplemente moco. ¿De cuál? ¿Cuál está paralizada? La de este lado. Entonces miren otra vez. Miren que el paciente, esta se mueve, miren que esta se queda como en el centro. Miren, se queda en el centro y la otra sí se abre. ¿Sí ven? Tiene una parálisis de cuerda vocal. Ah, eso sí. ¿Cuál es el lado anterior del paciente? Esta es la epiglotis, esta es la parte anterior y la glotis posterior es la parte más ancha. Entonces, están viendo el paciente así, esta es la cuerda derecha. Es una parálisis de la cuerda vocal derecha. Se equivocaron en la lateralidad, pero sí habían visto que la paralizada era aquella o no. Bueno muchachos, ¿ya firmaron todos? Ah, bueno, entonces esperen para que firmen. Mientras terminan de firmar, ¿alguna pregunta, alguna duda? Está rotando una hoja ahí con la asistencia. Neurosensorial se va para el sangre. El veneno es de lateraliza, el veneno positivo o negativo.